y no al que vende droga, así todos leemos que lo que hay que hacer es estudiar y trabajar. Daniel, fue un gusto, muchísimas gracias, buenas fiestas. Gracias, igualmente. Vamos a conversar ahora con el vocero del episcopado, un viejo amigo, Jorge Westerge, el padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás vos? ¿Estás preocupado? Sí, bastante. Todo el planteo que vos hacías al principio creo que es muy realista y estamos todos muy atentos a que esta situación, que evidentemente tiene un condimento policial y más o menos organizado, no es todo. Es decir, evidentemente por debajo de eso, como lo describía muy bien Daniel, hay una olla a presión de problemas de todo tipo. Y de los cuales la Iglesia viene advirtiendo hace tiempo. En realidad queda feo decirlo a esta altura del partido porque uno parece que... Pero la verdad es que lo venimos diciendo desde hace años. Lo venimos diciendo desde hace años y venimos advirtiendo desde hace años. El documento sobre el narcotráfico, que fue muy importante, acompañado ahora con el acto que se hizo el otro día en la conferencia episcopal, en donde estuvo presente todo el espectro de la oposición. Ese fue un gesto de envergadura, a mi juicio. Lamento mucho, supongo como ustedes, que no haya habido representantes del oficialismo que sí estaban invitados, ¿no? Ese gesto, que es continuación de la denuncia anterior y que vamos a seguir, es decir, son todas cosas que nos tenemos que meter en la cabeza que no pueden pasar. Es decir, no podemos hacer un documento sobre el narcotráfico que todo el mundo está de acuerdo y 15 días después se acabó. Hay que creo que hubo un reclamo, ¿no? Monseñor Lozano pidió una entrevista con el jefe de gabinete, en el cual se habló del tema. Creo que la respuesta fue: estamos trabajando, ¿no? El tema de la denuncia del narcotráfico y la denuncia de la corrupción van juntas. Es decir, no son dos temas diferentes. Cuando Lozano dice que está mal robar un plasma, pero que la corrupción genera... La utilización de dineros públicos en beneficio propio. La respuesta fue muy desacertada en mi manera de ver. Bueno, pero que la Iglesia también tiene que denunciar la corrupción empresarial. Pero lo que pasa es que el responsable de que no haya corrupción es el político. También que no haya corrupción empresarial, el responsable es el político. Es decir, a quien hay que dirigirse es al poder político, porque es el poder político el que tiene la responsabilidad primera en el tema de la corrupción, propia y ajena, porque justamente está allí para cuidar el bien común. Cuando tenemos estos problemas de narcotráfico, cuando mucha gente... Recién lo explicaba bien Daniel, y mucha gente sin darse cuenta, porque hay mucha gente que se pone a trabajar en el tema de la droga o en la distribución de la droga sin darse cuenta de dónde se está metiendo. Simplemente se gana unos pesos más, no saben muy bien qué significa los soldaditos, lo que hablamos. Claro, y todo eso 50 pesos por generando día. una corrupción que es tremenda, es tremenda. Y como decíamos recién, no es el hambre del 2001, pero son problemas, no voy a decir más graves que el hambre, pero tan graves como es otro hambre, un hambre de dignidad, de inserción, de incorporación a la sociedad. El gobierno también se enoja cuando decimos que no hay inclusión. Claro que no hay inclusión. Bueno, el gobierno quedó claro que no hay inclusión. Ahora, el gobierno, Jorge, lo que dice es que una de las banderas que puede mostrar después de 10 años es que ha habido inclusión. ¿Y ustedes dicen que no hay inclusión o no la inclusión que debería haber? Hay que definir qué es inclusión. ¿Qué es inclusión? Inclusión es que hay, es decir, en un país en donde hay... ¿La ayuda universal por hijo, eso es inclusión o no es inclusión? Eso es repartir plata, pero repartir plata no es una política social. La política social no alcanza con repartir plata. Hay que saber para qué, por qué, dónde, cómo. Se ha gastado más plata que nunca en educación y hemos bajado en educación. Y estamos peor que antes. Se ha gastado muchísimo en inclusión, pero en un país en donde hay cada vez más barrios cerrados y cada vez más villas, ¿de qué inclusión estamos hablando? Son dos maneras de estar excluido. El que está en un barrio cerrado también está excluido. El que está en una villa
está en un barrio cerrado, organizado de otra manera, para defenderse como se puede. Cuando crecen las villas, crecen los barrios cerrados, hay un modelo de inclusión que no es el que no está funcionando. Entonces, no podemos hablar de inclusión cuando no hay ascenso social, cuando no hay la conciencia de que trabajando se puede salir adelante, cuando la droga avanza por todos lados. ¿De qué inclusión estamos hablando? ¿Inclusión a qué? No, acá hay que sentarse y barajar de nuevo y plantearse muy en serio cuál es el diagnóstico, porque debajo de estas cosas hay rupturas muy profundas, hay vínculos que se están rompiendo. La vez pasada se hizo famosa la frase, creo que fue de La Nata, de que hay una grieta. Ojalá hubiera una grieta, hay 500 grietas. Se está resquebrajando todo por todos lados. Hoy el Papa dijo, los pobres no pueden esperar. Es que los pobres no pueden esperar. No podemos seguir hablando porque lo que ocurre es esto: mientras nosotros hablamos, el día que por la policía o por H o por B explota la cosa, pasa lo que pasa. Entonces encontramos una razón. La policía, bueno, está bien, hay que meterlos presos, el que delinquió, bueno, pero no es ese todo el problema. No nos quedemos encontrando un culpable y un chivo expiatorio. El problema es todo ese resquebrajamiento social que está por debajo, que es el caldo de cultivo para todo lo demás. Jorge, digo, para que la Iglesia hable como habla a través de los documentos, los obispos, como estás hablando vos, obviamente la situación es difícil. Yo creo que es muy difícil y vamos a tener que tener diagnósticos muy claros y construir entre todos. Tenemos mucha responsabilidad, la primera responsabilidad del Estado, pero tenemos responsabilidad todos. Las sociedades intermedias tienen muchísimo trabajo por realizar, pero la clave está en tomarnos muy en serio el tema del narcotráfico, el tema de la inflación, otra cosa que al gobierno le duele cada vez que se dice, pero es que eso se come todo. Bueno, se puede negar, pero la realidad es palpable. Por eso, digo, entonces, esta es mi impresión. Si no se detienen ese tipo de cosas estructurales, el resquebrajamiento se va haciendo cada vez mayor y hay como un fastidio permanente de que no anda el tren, de que no anda el semáforo, de que no hay luz. Bueno, que no te hay corta la luz. Por eso, todo el tiempo. La gente ha salido a reclamar agobiada. No solo por el calor, agobiada por lo que estaba pasando. Y esa sensación de desprotección, creo que también fue poco afortunado echarle la culpa a la gente. Lo que pasa es que tenés que bajar el aire acondicionado. Sí, eso no fue muy afortunado, ¿no? Nosotros ponemos lo que hay que poner, que es energía, pero ustedes utilícenla bien. Bueno, uno lo utiliza como puede, cuando puede, y si hace 38 grados, hace 38 grados, la verdad. La última, padre, ¿cuánto influyó la designación de Francisco en esta iglesia nuestra de la Argentina, en esta actitud de la iglesia? Está influyendo mucho. No creo que esté influyendo en cuanto a estas acciones concretas y a todo esto que estamos diciendo, porque desgraciadamente lo venimos diciendo desde hace un montón. Creo que sí, nos escuchan más y le da una visibilidad a la iglesia y una respetabilidad a las palabras de los curas que estamos en esto, que viene muy bien. Pero nosotros desde la iglesia en Argentina, y no los curas, sino infinidad de laicos que están trabajando, tenemos que realizar la tarea que Francisco plantea, ¿no? Padre, gracias, y tenés buenas fiestas, te agradezco Gracias mucho. Ahora te van a decir cómo salir de acá. ¿Cómo no? Un economista, la inflación cierra alto este año, ¿cómo viene el año que viene? ¿Sirven los acuerdos de precios? Dante Sica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Dante, el tema de la inflación, ¿cómo cierra el año con la inflación? Mucho más alta de lo que se esperaba a principio de año, en especial este segundo semestre.